Interrumpimos la programación habitual en el canal para informar de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. El ex líder de la nación junto a su padre gobernaron por más de 50 años con puño de hierro, pero en menos de 2 semanas cayeron ante las fuerzas rebeldes del HTS. Posiblemente se estén preguntando, ¿quién coño es Bashar Assad y qué es un Siria? Pues déjenme decirles que para resolver estas preguntas llegaron al lugar indicado, porque hoy les voy a resumir no solo el evento geopolítico más importante del 2024 y posiblemente de la década entera, sino también sobre el régimen tiránico que duró medio siglo. Hoy hablaremos del régimen de 50 años de los al-Assad y de cómo en 11 días fue derrocado. Ah sí, y Bashar y su papá están de la... Antes de comenzar, vamos con el patrocinador de este video, el cual es, evidentemente, yo. ¿Quién más quisiera patrocinar un canal donde nos quejamos de todo? Les comento rapidito que por solo 29 pesos al mes pueden unirse como miembros del canal, con lo cual no solo tendrán un contacto más cercano conmigo, sino que también podrán acceder a videos exclusivos donde puedo explayarme de temas mucho más sensibles que YouTube no me dejaría mostrarles de otra forma. ¿Qué clase de contenido podrán encontrar? Pues uno como El mayor crimen de Indonesia, donde hablamos a profundidad de uno de los peores genocidios orquestados en nombre de un nacionalismo radical. Bashar al-Assad se mantuvo como líder supremo de Siria desde el 17 de julio del año 2000 hasta el 8 de diciembre del presente año. Su régimen fue conocido por la censura, la represión, los secuestros forzados, la detención masiva de disidentes políticos e incluso el uso de armas biológicas contra grupos rebeldes. Todos sus terribles actos le hicieron ganarse el título de El Carnicero de Damasco. Solo con escuchar ese mote ya se imaginarán la fichita que era este cabrón. Pero la era del terror que vivió Siria inició muchísimo antes, con la llegada al poder de su padre, Hafez al-Assad. La carrera política de Hafez se asemeja bastante a la de todo dictador de mierda. Este comenzó primero en la milicia, estudiando para ser piloto aviador. Hafez continuó sus estudios militares en Egipto y después en la Unión Soviética, lo cual, para sorpresa de absolutamente nadie, orientó su filosofía política al ala más socialista de Siria. Durante el golpe de estado de 1963, el partido Baas Árabe Socialista, del cual Hafez formaba parte, tomó el poder en Siria. Y para nuestro querido aspirante a dictador, este sería el inicio de su ascenso al poder. Durante los próximos 3 años, Hafez escalaría peldaños en la milicia hasta convertirse en comandante en jefe de las fuerzas aéreas de Siria. Pero en el año 66 tendría lugar un segundo golpe de estado debido a las diferencias entre el ala más socialista del gobierno y la más conservadora. Hafez, como todo buen mentalidad de tiburón, vio la oportunidad de tomar el control total del ejército y ya desde entonces mostraría no ser muy tolerante con los disidentes políticos, ya que este comenzó una purga dentro de sus filas, cosa que muchos consideran que fue la razón por la cual el ejército perdería la guerra de los 6 días contra Israel. Si bien mucha de la opinión popular se volcaba a que era culpa de Hafez por haber debilitado al ejército, este último culparía al presidente de su momento por su mala gestión política, lo cual llevó a que en 1970 por fin se decidiera a tomar el control total de la nación. Hafez consiguió apoderarse de Siria tras perseguir y encerrar a muchos políticos, incluyendo al presidente de ese entonces, pero como para medio disimular que esto era otro golpe de estado disfrazado de reforma política, este nombró a un nuevo presidente, Ahmad al-Khatib, quien evidentemente no era más que un títere. Para sorpresa de absolutamente nadie, Hafez orquestaría un tercer golpe de estado, con el cual asumió el cargo de primer ministro, pero para 1971 Ahmad al-Khatib dimitiría de su cargo, con lo cual Hafez tomaría el cargo de presidente de Siria con una aprobación del 99% de los políticos. Miren, ¿quién hubiera imaginado que el presidente títere se quitaría del medio para darle su lugar al líder del ejército? Al tiro Maduro, que en cualquier momento esos cabrones te dan la sorpresa. Una vez iniciado el gobierno de Hafez, este se rusheó la carrera de dictador. Primero organizó una coalición de partidos socialistas con corte marxista y junto a ellos prohibió la creación de cualquier otro partido político, ya fuera de izquierdas o de derechas. Su puta madre, el carnal no quería ni rivales ni competencia. Acto seguido, cual dictador latinoamericano, reformó la constitución. Desde ese momento en adelante, Siria sería reconocida como una nación socialista. Su presidente debía ser electo por el partido único Baas, del cual Hafez era líder, y su mandato debía ser solo de 7 años. ¿Se acuerdan cuando les comenté que el régimen de los al-Assad duró más de 50 años? Pues sí, nuestro querido Hafez se pasó bien por los huevos lo de durar solo 7 años, y no conforme con eso metió a toda su familia en altos cargos políticos.
En la práctica, Siria era más bien un estado monárquico que una república democrática. Ahora bien, fuera del evidente nepotismo y el abuso a la constitución, ¿qué tal le fue al gobierno de los Al-Assad? Pues en principio bastante bien. En su primera década consiguieron mejorar la economía, renovaron la infraestructura de las ciudades más importantes y consiguieron cierta estabilidad política y social. Aunque bueno, cabe mencionar que venían de 3 golpes de estado, como que cualquier cosa era más estable que eso, ¿no? Como no podía faltar si hablamos de países de Medio Oriente, la política exterior de Siria pretendía anexar a Egipto y Libia para crear una confederación de países antisionistas. Vaya, que odiaban a los judíos, para sorpresa de nadie. Evidentemente, no consiguieron la unificación de los otros 2 países, pero sí se aliaron para librar la conocida como Guerra de Yom Kippur, la cual digamos que no terminó muy bien para ellos. Si bien Israel sufrió las consecuencias, al poco tiempo de terminar las negociaciones de paz, la coalición de países árabes se desintegró y Egipto terminó entablando una buena relación con el pueblo judío. Además, los Amunra abandonaron sus creencias rojillas y se acercaron más a Estados Unidos y la Unión Europea. ¡Fua! Lo que es capaz de hacer una buena chinga a tiempo. El gobierno de Hafez, por su parte, se ganó el odio de Israel y del grupo occidental, por lo cual fue a esconderse a las faldas de la Unión Soviética. Pero no solo eso, sino que por su resentimiento con Israel se acercaron más a Irán y los apoyaron en su guerra contra Irak. Todo lo anterior podría parecer lo normal cuando se habla de países de Oriente Medio, pero la realidad es que no todos dentro de Siria estaban conformes con el gobierno de Hafez. Grupos de la izquierda más radical, así como fundamentalistas islámicos, se aliaron en la conocida como Hermandad Musulmana, la cual orquestó múltiples ataques y atentados contra la familia Al-Assad. El régimen de Hafez no iba a permitir tal insurrección, y luego de utilizar tácticas de guerra bastante radicales, terminaron por sofocar el movimiento rebelde en 1982 en la llamada Masacre de Hama, donde más de 40.000 personas fueron ejecutadas en la ciudad de Hama, el bastión del movimiento de oposición. Hafez al-Assad se mantendría en el poder durante las siguientes décadas, siendo los años 80 y 90 bastante representados por bajas en la economía y una política exterior bastante comprometida, ya que en sus últimos años Hafez intentó acercarse al bloque occidental y tener buena relación con la ONU. ¿Acaso Hafez se había arrepentido de sus decisiones en el pasado y ahora quería darle otro rumbo a la nación? Pues realmente esto no importó mucho, ya que este nombraría como su sucesor a su hijo Bashar al-Assad, para al poco tiempo morir de un paro cardíaco en el año 2000. Con el cambio generacional del gobierno sirio después de 30 años del régimen de Hafez, ¿la llegada de Bashar trajo esperanza al pueblo? No hombre, no mames, claro que no. Déjenme decirles que el debut de Zlatan en el Manchester United se queda pendejo frente al debut como dictador de Bashar. Al poco tiempo de tomar el poder, el gobierno de Bashar sufrió la crítica de un grupo de intelectuales, quienes pedían la total liberación del gobierno sirio de las garras de la dinastía Al-Assad. También exigían la liberación de los prisioneros políticos y que se permitiera la libertad de expresión y la creación de otros partidos políticos. Este movimiento político y social fue conocido como la Primavera de Damasco. Y a todo esto, ¿cómo respondió el buen Bashar? Pues persiguiendo a los disidentes y encarcelando a más prisioneros políticos. ¡El diablo! Yo nunca había visto un dictador tan rápido para censurar. Por aquellos años, Bashar no solo sería conocido como un tirano represor, sino también por ser tremendo topo. En 2001, Bashar condenó rotundamente la invasión estadounidense en suelo afgano, tachándolo de una masacre de civiles blanqueada por los medios de comunicación. También alabó las acciones de Palestina contra Israel, llamándolos los luchadores de la libertad. Teniendo en cuenta que hablamos de un país islamista, ¿dónde está lo raro? Pues en que el mismo Bashar apoyó la cacería de terroristas de Estados Unidos luego del 11 de septiembre. El gobierno sirio ayudó a la CIA para encontrar, encarcelar e interrogar a supuestos miembros de Al-Qaeda. Y digo supuestos porque se rumorea que en realidad el gobierno de Bashar entregó a disidentes políticos de su régimen a Estados Unidos, tachándolos de miembros del grupo terrorista. El gobierno de Bashar incluso es culpado del asesinato del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, junto a 22 personas durante la explosión de un camión. Tremenda rata de la que estamos hablando. Si hablamos de una tiranía de más de medio siglo donde cualquier voz era callada, donde se manipulaba un discurso para que otros países hicieran el trabajo sucio por ellos y que creó fuertes lazos con el gobierno ruso e iraní, ¿cómo pudo llegar a su fin? Pues esto se dio gracias a una guerra civil. Desde 2011 inició un movimiento protestante contra el gobierno de Siria. En principio, la gente solo exigía que se liberaran a los presos políticos y que se reformara el gobierno.
Evidentemente el gobierno de Bashar no miró esto con buenos ojos y desplegó a sus fuerzas militares para suprimir las protestas. Y como si esto solo fuera parte de un ciclo de venganza, los protestantes se radicalizaron aún más, creando así diferentes frentes de liberación armados, como el ejército kurdo, células de Al-Qaeda y la pieza clave del conflicto, el Hayat Tahrir al-Sham o HTS. Estos grupos, si bien no eran aliados y tuvieron muchos conflictos durante años, se unieron para derrocar al gobierno de Bashar, además de que tuvieron el respaldo de países en el extranjero opositores al régimen, como el viejo y confiable Estados Unidos, Turquía y presuntamente Israel. Y posiblemente se preguntarán, si esto inició desde 2011, ¿cómo Bashar pudo aguantar más de 10 años en el poder? Pues muy sencillo, gracias al apoyo del gobierno ruso y el de Irán. Lo anterior también trae la pregunta, si tuvieron el apoyo de estas dos potencias militares, ¿cómo pudo caer el régimen en 11 días? Pues esto evidentemente es algo multifactorial. La geopolítica nunca es tan sencilla, pero en gran parte se debe a que Rusia está muy ocupado y desgastado por su conflicto con Ucrania, e Irán está pasando por una transición muy complicada. Además que luego de patrocinar a muchos grupos terroristas de la región, no se encuentra en su mejor momento. Lo único que podemos asegurar es que desde el inicio de la operación de liberación siria el 27 de noviembre del 2024, tras la pérdida de más de 300.000 vidas desde que inició la guerra civil, con una infraestructura devastada y cerca de un 90% de la población sumida en pobreza, el régimen de la dinastía Al-Assad llegó a su fin. La familia completa huyó a Rusia y el próximo líder de la nación, Abu Mohammad al-Golani, está heredando una nación devastada, donde aún restan muchos frentes armados y una inestabilidad palpable. ¿Será acaso este el inicio de una Siria más libre o solo una nueva dictadura? Solo el tiempo lo dirá. Pero bueno, hasta aquí quedará el video, amigos. Si quieren conocer más a fondo a los participantes de la guerra civil siria y cómo hubo muchos otros que actuaron tras las sombras, coméntenlo acá abajo. Y si hay suficiente tiempo y apoyo, traeré un video hablando del tema. Ya sin más que agregar, yo me despido, pero no sin antes preguntarles, ¿de qué nos quejaremos la próxima?